A principios de este año se ha examinado en el Museo del Prado la obra Cazador cargando su escopeta, que es un cartón para un tapiz destinado al comedor de los príncipes en el Real Sitio del Escorial, porque existe sobre esta obra una curiosa documentación publicada por Valentín Sambricio en 1946, según la cual se ha ampliado este cartón a la izquierda con una obra de otro pintor, precisamente Lobo cogido por una mano en un cepo, pintado por Matías Telles en 1773, que también es un cartón para un tapiz que estaba destinado al dormitorio de los príncipes de Asturias en el mismo Escorial. Según esta documentación, se ha cubierto la figura del animal, del lobo, con un repiente que imitaba la vegetación del paisaje en esta zona. Igualmente se ha cortado la figura del perro en el cartón de Goya. Se lo ha desplazado hacia el nuevo centro de este cuadro ahora ampliado para equilibrar las figuras en este espacio ahora mucho más amplio. El hueco que dejaba vacío el perro a su derecha fue rellenado con un injerto de tela que a su vez fue repintado para camuflarlo también entre la vegetación. Para alcanzar las medidas exigidas por el nuevo formato, decidieron estrechar el cuadro de Matías Tellez, recortando su borde derecho entre 4 y 6 centímetros. Según esta misma documentación, se ha realizado esta intervención en el año 1933, cuando se ha cedido el cartón como depósito del Museo del Prado al Ministerio de Instrucción Pública, el actual Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, junto con una serie de otros cartones pintados por José del Castillo, de Ramón de Vallejo, incluso el pescador de caña de Goya, para adornar el representativo salón de recepción. La documentación que existe al respecto en el propio Museo del Prado ha confirmado que esta era la única intervención de este tipo. No había otra, y se ha realizado esta intervención seguramente para adaptar este cartón de Goya, que en su origen tenía una anchura de solamente 50 centímetros, para una pared más amplia de ese ministerio, de esa sala de recepción. Entonces el director interino de este momento, Francisco Javier Sánchez Cantón, en representación del director Ramón Pérez de Ayala, ha encargado a Jerónimo Seistedos, pintor y restaurador del Museo del Prado, de unir a este cartón con otro, con un cartón parecido, también de casa, con un paisaje parecido y también, sobre todo, de las mismas medidas. El cartón de Matías Tellez estaba atribuido en este momento a José del Castillo, y lo que es muy importante, el cartón de Goya estaba atribuido en ese mismo momento a Ramón Vallejo. Si hubiera sido atribuido correctamente a Goya, nunca se habría hecho esta intervención, y eso es segurísimo. Como este cartón ampliado está forrado, no se podía ver realmente la junta, entonces se ha tomado una radiografía durante el examen que se ha realizado al principio de este año. Y efectivamente esta radiografía ha revelado la junta que estaba integrada perfectamente y cubierta con requintes de muy buena calidad, entonces no se ha notado realmente nada. También la radiografía confirmaba el desplazamiento del perro de su lado derecho hacia el centro de esta obra. En el proceso actual de restauración, antes de separar los dos cuadros, se ha procedido a la limpieza del cuadro de Goya. En primer lugar, se han eliminado los barnices oxidados que transmitían una tonalidad amarillenta a la pintura, y a continuación se ha procedido al levantamiento de los repintes. Tras la eliminación de los repintes que unificaban las dos pinturas, quedaba al descubierto la línea de unión
de los dos cuadros y se desenmascaraba el fragmento del perro, quedando claramente definidos los límites exactos de cada cuadro. La separación de los dos cuadros se ha llevado a cabo en diferentes fases. En primer lugar, se ha desforrado el cuadro de Matías Tellez. Sin embargo, el cuadro de Goya lo hemos mantenido pegado a su tela de forración. A continuación, se ha procedido a levantar el fragmento del perro y el injerto que rellenaba el vacío que había dejado el perro con su traslado en la parte derecha. Una vez levantados estas piezas y fragmentos de tela, se han eliminado los restos de adhesivo, de antiguo adhesivo de su reverso. Una vez preparada la tela y limpia, el perro ha vuelto a su ubicación original, ocupando en la composición el lugar designado por Goya. Para esta operación se ha utilizado también el adhesivo de gacha, una mezcla de engrudo de harina y cola animal, el mismo adhesivo que se empleó en la antigua forración del cuadro. Las irregularidades que quedaron en el borde izquierdo del cuadro de Goya tras su separación del cuadro de Matías Tellez se han suplido con injertos de tela de lino. Y una vez finalizada esta fase de la restauración, el cuadro se ha montado sobre un nuevo bastidor, recuperando con ello su formato original. Tanto las pérdidas de capa pictórica como los injertos se han rellenado con un estuco de tonalidad rojiza muy próxima a la empleada por Goya en la preparación del cuadro. Y una vez nivelados todos ellos adecuadamente, se han cubierto mediante una reintegración cromática, primero con acuarela y después con pigmentos al barniz. En algunos injertos, y especialmente en los injertos que reconstruyen el fragmento del perro, se ha realizado una reintegración visible, se ha aplicado un método de reintegración que permite distinguir la parte restaurada de la original, únicamente perceptible a corta distancia. Finalmente, el cuadro se ha barnizado con barniz de resina natural Damar. Podemos decir que esta restauración ha devuelto a la obra de Goya su identidad, desvelando la extraordinaria técnica que el artista elabora ya en esta temprana pintura, con un lenguaje pictórico propio que anticipa lo que Goya nos mostraría más tarde en sus sucesivas series de cartones para tapices.